Hola Clementina, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros, bueno, es un gusto súper grande poder compartir este encuentro. Lo que estamos haciendo es inaugurando un ciclo o lo que resulte, no sé si resultará un ciclo, pero fundamentalmente un espacio para poder reflexionar sobre algunas cuestiones que están relacionados con asuntos que a nosotros todos nos movilizan, nos incumben y que son asuntos vinculados relacionados, ¿no?, con el patrimonio, con la historia, la memoria, los archivos y los documentos, también fruto de nuestra experiencia y de nuestra interacción, dado que los tres estamos en la carrera, estamos involucrados en la carrera de gestión cultural, más allá de nuestra historia de muchos años en la carrera de historia, donde nos conocimos, y también con Javier. Muy brevemente, Clementina Badcoll es un recurso formado en nuestra casa, en nuestra universidad, y para nosotros eso es fantástico. Clementina cursó acá el profesorado y la licenciatura en historia, y también es muy significativo porque acá hiciste tus primeras elecciones temáticas, ¿no?, de lo que ya sabemos cómo matrizan estas elecciones que uno a veces hace, y bueno, y tan joven. Pero después se fue a México, y donde reside, ahí hizo todas sus carreras de posgrado, y bueno, entre otros su doctorado en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Actualmente es investigadora y profesora titular en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología y de Historia. Coordina un montón de proyectos con universidades japonesas, italianas, etc. Forma parte del Sistema Nacional de Investigación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México. Tiene innumerables publicaciones, libros, etc. El último está relacionado con el cacao, pero Clementina no es solo eso. Bueno, primero, y no quiero ser grosera para interrumpirte, para mí es un verdadero honor estar en mi casa. Uno siempre digo, volver a los orígenes, volver al lugar donde te formaron, donde te quisieron y donde pasaste momentos tan lindos, en todo sentido, ¿no? O sea, es muy bueno, y aparte de estar muy agradecida a la facultad, esta enorme corazón que es la Facultad de Humanidades, y también a la UNR, ¿no?, a la universidad, ¿no? Y por supuesto a vos, que fuiste mi profesora, que hemos recorrido tanto camino, también a los compañeros, ¿no?, que nos están acompañando, y la verdad me siento sumamente honrada y feliz también, siempre lo digo, de presumir de dónde me formé y dónde estoy, ¿no? Por eso digo, Clementina no es solamente esto, sino tiene también una capa de militancia que está relacionada con este espacio, ¿no? Donde fuiste consejera estudiantil, donde además estuviste en la comisión asesora de historia, bien difícil, como minoría, y además estuviste, digamos, ligada a la franja con los que ahora son autoridades, tu banda de amigos, como decimos, entre los cuales está, bueno, no solo nuestro querido decano Alejandro Vila, sino un montón de personas, bueno, queridas por nosotros. Aquí nos acompaña Didac Terré y Javier Chapo, con quien decidimos un poco pensar este ciclo. Bueno, si te parece, vamos con algunas de las cosas que queremos charlar. La primera cuestión tiene un poco que ver con el título que pensamos para este ciclo, que es ¿cómo es vivir en una sociedad en la que el patrimonio es un elemento fundamental del espacio? Digamos, casi un habitante más, que marca y al mismo tiempo determina las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos, y que era una especie de zócalo, no solo epistemológico, pero que al mismo tiempo, limita y determina ese entorno cotidiano y las condiciones de vida. A ver, la pregunta que vos me estás formulando tiene como varias aristas. O sea, hay que pensarlo, no siempre es todo blanco, negro, patrimonio sí, patrimonio no. Digamos, ustedes
seguramente en la materia lo dan, digamos, el propio concepto de patrimonio nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, es una preocupación más hacia lo europeo que hacia a nivel continental. Ahí por ahí mi discurso viene o responde a lo latinoamericano. En los últimos años, sobre todo estoy pensando en los últimos 6 años, a veces uno se confunde con los tiempos pandémicos, ¿no?, que hemos tenido estos 2 años, que a nivel mundial pasa este fenómeno. Empiezan unas discusiones muy interesantes, sobre todo, primero en el sur de Estados Unidos, después en Colombia, después en Bolivia, lo retoma México, Argentina por supuesto, siempre es pionera de muchas de las discusiones, pero está pasando algo muy interesante a nivel continental. Pero vivir en una ciudad y en un país como en México, que es lo que puntualmente vos me estás haciendo la pregunta, es complicado y estamos en una discusión. Como vos bien decías, yo soy investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado por Alfonso Caso en los 40, es decir, tiene más, casi estamos acercándonos a los 90 años de aniversario de la creación del instituto. El instituto es único en el continente, que aparte tiene la responsabilidad, nosotros somos funcionarios, aparte de investigadores, somos funcionarios federales, que estamos responsables, estamos a cargo de ¿qué? De la custodia y también del mantenimiento del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Acá tenemos leyes, o sea, también es pionero México en torno a las leyes. Tan solo quiero recordar, este año, en enero o febrero de este año, en la propia Ciudad de México, ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México, su jefa de gobierno, que es una mujer, creó, se fomentó y se sancionó la ley en torno al patrimonio biocultural. Es algo que se está todo el tiempo discutiendo. Pero digo, hablo del INAH como tal, porque en la Ciudad de México y porque jurídicamente nosotros estamos amparados por la ley federal, una ley federal de 1972 vigente, que tenemos la custodia de los sitios paleontológicos, arqueológicos e históricos. Entonces hay un marco jurídico donde entramos. Tenemos varios problemas en torno a no solamente el tema presupuestario, o sea, hay problemas presupuestarios porque el INAH está presente en las 32 entidades o lo que conoceríamos en Argentina como las 32 provincias. O sea, tenemos presencia, estamos a cargo de todos los museos, de los archivos, de los sitios arqueológicos y somos 900 investigadores en toda la República Mexicana. Entonces tenemos que llevar a cabo una gran responsabilidad que no es solamente la custodia, sino también muchos de los entre comillas, nuevos investigadores están diciendo, tenemos que discutir muchas cuestiones en torno a qué es el patrimonio o qué se entiende. Y en el caso de la Ciudad de México, también un gran problema es cómo se ha entendido el patrimonio y cómo ha sido apropiado por un sector social. Así que podemos hablar también del materialismo histórico por una clase social donde designa qué es patrimonio o qué hace suyo como patrimonio o qué no. Tenemos un problema y un parteaguas. México es el país en América Latina donde más elementos patrimoniales tenemos, tanto patrimonio material como inmaterial, y ahí los subdividimos, como ustedes saben, ¿no? De lo material desde la cuestión de los documentos, patrimonios documentales, pero también los inmateriales, que son las tradiciones, la comida, los cantos, las danzas. Eso sería por un lado, pero también tenemos lo que es la política patrimonial de la República, que no tiene que ver con la propia UNESCO, ¿no? Sino lo que es la República y cómo está legislando. La Ciudad de México, como toda gran metrópoli latinoamericana, es una contradicción viviente. Vivimos, yo siempre lo digo, vivimos en una cuenca, ¿no?, rellena, ¿no?, donde estamos con 2 volcanes activos, ¿no? O sea, vivimos llenos de temblores, pero sin embargo vivimos más de 20 millones de personas, convivimos todos los días. Y convivimos con una historia, ¿no?, que es ancestral, ¿no?, porque está desde lo prehispánico. Recordemos que la Ciudad de México aparte tiene doble fundación, Tenochtitlan, que está debajo, hasta hace unos años se pensaba que había sido destruida. Hoy no, hoy se está llevando a cabo toda una política de ventanas arqueológicas, y lo que es la ciudad novohispana más la ciudad, digamos, novohispana temprana, novohispana tardía y también independentista, decimonónica. Y tenemos una parte de la ciudad que es la Ciudad de México, ¿no?, de los nuevos arquitectos. Entonces, el patrimonio es algo que se vive, pero que también es propio de la propia contradicción, no sé si estoy siendo clara, del vivir, del ciudadano vivir. Porque por un lado, estamos
conviviendo, nos sentamos en lugares patrimoniales, pero a la vez los hacemos nuestros, pero a la vez cuando se convierte en ese hacerlo nuestro, a lo cual es un fenómeno muy diferente a Europa. No sé si nos damos cuenta cuando vemos qué pasa con Sevilla, qué pasa, ¿no? Aquel fenómeno es totalmente diferente, digamos. Si uno, para pensar en casos concretos, la gente conoce Coyoacán, la vivimos, la atravesamos, ¿no? La casa de Cortés, la casa de Malitzin, ok, bien, perfecto. Pero sin embargo, cuando se quiere hacer otro tipo de intervención, sobre todo a partir de cuestiones políticas claras, y no estoy hablando de política partidaria, sino estoy hablando de problemas estatales concretos, como es el feminicidio, lo hemos estado hablando, tú has seguido muy de cerca, María Luisa, el problema, ahí la sociedad mexicana empieza, no, el patrimonio no se toca, el patrimonio no se interviene, el patrimonio como algo, una cosificación, ¿no? Obviamente que es para una serie de gente culta, acá entra también algo muy interesante y peligroso a la vez, que sociedad o quién puede consumir el patrimonio, quién designa qué es el patrimonio, y aparte entra un discurso, el cual, digamos, también estábamos muy preocupados, extranjerizante. En términos de extranjerizantes, ¿qué estoy hablando? Hay que vender, digamos, la segunda entrada de México económicamente no es el petróleo. Primero es la entrada de los migrantes de Estados Unidos, ¿no? El envío, y el segundo es el turismo. Claro. Entonces acá hay una preocupación estatal, no de gobierno, estatal, estoy haciendo la definición, me parece, y la división, porque esto es importante, donde el Estado mexicano le interesa que venga el extranjero, porque se cobra entrada, porque se arma ahí, a lo cual esto es muy interesante, por eso yo contaba la historia de Lina, porque se arma una puesta en escena, yo siempre digo, desde lo arqueológico, lo histórico y lo patrimonial. No para el extranjero, pero no para el mexicano. Es decir, acá hay una diferencia que uno dice, ok, esto es muy curioso. O sea, muy curioso en el sentido, después si quieren podemos platicar en torno a qué pasa con las piezas, qué pasa con un montón de cosas, de los documentos, con la serie de documentación. O sea, pero es una ciudad, y vuelvo a decir, no solamente una ciudad donde estamos llenos de contradicciones, donde tenemos diferentes puestas en torno a qué entendemos por patrimonio y qué queremos discutir en torno al patrimonio. Si lo podemos seguir congelando, pensado, ¿no? Auspiciado económicamente por ciertos sectores empresariales, o, como dice y marca la ley, el Estado es la custodia, ¿no? Pero no solamente la custodia, estamos peleando hoy también por la divulgación, ¿no? Entonces, esto sería como para entrar en tema, ¿no? Para entrar en tema. Javier. Bueno, respecto a lo que venías diciendo, uno piensa en México y el patrimonio arqueológico precolonial, colonial, es inmenso, pero lo que llama la atención cuando uno abre los diarios o ve las noticias de que constantemente aparecen nuevos hallazgos. Es decir, eso es muy impresionante. Y en este sentido, ¿de qué modo un Estado latinoamericano como México afronta un proyecto de patrimonialización de tal magnitud? Sí. A ver, esto que vos decís, digamos, pertenece precisamente a Lina a una dirección, que es la dirección, se llama de salvamento, ¿no? Que son los arqueólogos. Bueno, en este momento se está llevando a cabo, bajo la presidencia del presidente López Obrador, 3 mega grandes proyectos, son personales, parte de la presidencia. El primero fue la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Cuando se está construyendo, se encuentra, es el gran hallazgo para el continente, es del Paleolítico. O sea, de la gran cantidad y aparte la pieza completa de la cacería de mamut. Donde más mamut es precisamente ahí. Se abrió un museo, no todo con tiempos muy presidenciales, ¿no? O sea, quiero decir que la presidencia ya no hay reelección, son 6 años, digamos, también para hacer claridad por qué las órdenes presidenciales van así. La segunda propuesta es una refinería en el actual estado de Tabasco. Él es del estado, de la provincia, ¿no? Sería de Tabasco, una refinería que ha sido también polémica en torno a las cuestiones también ambientalistas. Y la tercera, que es la que se está llevando a cabo, que es la que tú estás hablando, es el famoso proyecto del Tren Maya. Polémico, sin lugar a dudas, el tramo 5 es el más complicado porque los hallazgos han sido interminables. Se han puesto diferentes demandas, pero lo que tenemos actualmente es una situación. Cuando uno ve el mapa de la República Mexicana, que tiene que ver con las lecturas satelitales, digamos, hoy la tecnología hace de que realmente la excavación sea el último paso
El último paso, ya no es esta idea que uno por ahí tiene, ¿no? De casi Indiana Jones, yo me acuerdo cuando era chica, ¿no? De que se iba de aventura. No, la situación hoy tecnológica, sí, 100%. Desde la tecnología de Harvard con el LIAR, ¿no? Que ya los sitios arqueológicos no se excava, porque aparte no hay Estado, esto también, no hay Estado en el mundo que pueda soportar una política de patrimonización total. Es imposible. No hay, porque aparte hay que elegir, ¿qué? De todo esto, ¿qué? Cuando uno ve el mapa de la República Mexicana, todo lo que es la península de Yucatán son foquitos rojos. Foquitos rojos significa puntos rojos, que es lo que se ha detectado por parte de salvamento. No quiere decir que esté abierto al público ni que esté excavado, sino que está detectado, ¿no? Sabemos que hay sitios arqueológicos. Todo es sitio arqueológico. La propia Ciudad de México es sitio arqueológico. Y ese es el debate. ¿Qué es lo que vale más? Ese es un problema, que a lo cual es un problema que me parece que no es un problema menor, es decir, porque acá también estábamos, a mí me tocó este año estar también con los nuevos hallazgos, entre comillas, no estoy muy de acuerdo con la palabra hallazgo, si me permiten voy a posicionarme teóricamente, ¿no? Ya lo escribió hace unos años, bastantes décadas, don Edmundo Gorman, uno de los teóricos mexicanos en torno a lo que es la invención de América, ¿no? O sea, y esto me parece que nos hace reflexionar, esta idea de que los hallazgos, el descubrimiento, ¿no? Son imposiciones conceptuales, ¿no? Que nos definen en tiempo y espacio a nuestro continente. Digamos, quiero enmarcarlo teóricamente. Digo, el hallazgo entra también en una lógica colonialista, es decir, yo me posiciono, ¿no? Que estoy descubriendo a la otredad, cuando eso estaba ahí. En el caso de Ciudad de México se toparon con una serie por obras que se están llevando a cabo por la jefa de gobierno. Estoy hablando de infraestructura como algo básico como agua. Agua potable. Estoy hablando en lo que nosotros conocemos el centro histórico, el perímetro. ¿Y qué sucedió? Y ahí empezaron a encontrarse cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Ahí la discusión es, a ver, hago la intervención. Y eso quiere decir que afecto a todo el vecindario o al barrio, o sea, o a la comunidad, vamos a hablar en términos de comunidad, afecto los negocios, y hago una ventana y que lo vengan a ver, o lo que puedo es, en 3 meses, salvaguardar lo que puedo, fotografiar, registrar, ¿no? O sea, ver lo que está sucediendo, negociar con el arquitecto o en el ingeniero en este caso para que el tubo no toque basamento, y cerremos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa también es el ciudadano normal. Tampoco podemos vivir en la utopía de decir, no, o sea, esto no se puede tocar, porque si no estaríamos en este problema que pasó también en Europa y que ha pasado en otras ciudades ¿no? De no se puede entrar, no se puede tocar. ¿Y por qué no se puede tocar? Claro, porque el patrimonio petrifica todo. Claro. Ese es el problema. Ajá. O sea, y ese es también, eso habla de alguna manera, ¿no es cierto?, con la eclosión memoriosa que hay. Ajá. Pero, ¿qué pasa viste, un poco entre la historia y la memoria? Porque si no, si petrificamos todo, sí, no hay, claro, no hay, digamos, modificación, y nosotros nos dedicamos a la ciencia del tiempo, ¿no? No, pero aparte me parece, digamos, para completar y, digamos, abrir este debate, me parece que es un debate que aparte lo estamos llevando a cabo, ¿no? O sea, no es un debate de hace 10 años, es lo que estamos discutiendo hoy. Definirnos también qué queremos de nuestras ciudades, qué queremos de nuestro espacio, qué queremos. Tú, María Luisa, que eres especialista y has discutido y has escrito en torno a memoria. ¿Qué es lo que discutimos en torno a la memoria? ¿No hay detrás también de esta cuestión de la memoria una cuestión selectiva? Yo selecciono lo que a mí me interesa dentro de una historia oficial. Entonces, me parece que ese es un camino que estamos transitando todo el continente, ¿no? O sea, Cusco también tiene su elemento, Tumipampa en Ecuador. O sea, hay decisiones que debemos tomar. En el caso de México, bueno, es porque es abrumador la cantidad de sitios, como vos bien decías, prehispánicos, novohispanos y también decimonónicos. Claro. O sea, Un poco mi intervención también, continuando con esta lógica, tiene que ver con cómo es, en términos comunitarios, habitar ese paisaje patrimonializado. Okay. ¿Qué conversación hay de eso que vos marcás como comunidad con ese patrimonio que alguien señala y construye esa narrativa? Mira, tu pregunta es así, creo que, bueno, seguramente nos van a escuchar en México, es meter el dedo en la llaga. Porque esa también es una polémica en torno. A ver, hasta hace unos años, este sexenio que estamos atravesando,
de López Obrador. Tengo que explicar un poco el contexto político porque tiene, si no se pierde de vista. El anterior presidente era Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. Él creó la Secretaría de Cultura. No existía en México la Secretaría de Cultura, lo que nosotros conocemos como un Ministerio de Cultura, allá se llaman Secretarías de Estado. Y ahí es donde nos absorbe al instituto, que éramos autónomos. Nos absorbe y de esa manera, claro, es que el instituto aparte respondemos, nace como un decreto presidencial. Nosotros dependemos del Ejecutivo. Entonces esto tiene como varias aristas, ¿no? Que uno responde a, bueno, siempre muchos investigadores decimos, no, nosotros no trabajamos para los gobiernos. Y siempre yo en eso insisto. Yo trabajo para el Estado mexicano, que es muy diferente. O sea, yo llevo la lógica del Estado. Pero a ver, ¿por qué digo esto? Porque uno de los debates que estamos realizando es ¿para quién trabajamos? ¿Para quién trabajamos? Y lo que estamos haciendo, ¿para qué? ¿Para qué se hace? ¿Para qué abrimos? Que eso también son discusiones serias. ¿Para qué se abre un museo? ¿Para qué se abre un fondo documental? Que eso después, si quieren, podemos hablar qué pasa con el Archivo General de la Nación, qué pasa con el patrimonio documental de la República, porque también eso es algo importante. O sea, ¿qué pasa con lo que hacemos, digamos, un poco la gente del gremio? Y agrego el gremio historiadores, antropólogos, lingüistas, arqueólogos, si no me matan, ¿no? O sea, restauradores, o sea, toda la gama de lo que somos, estamos discutiendo, ¿no? Y una de las propuestas más sanas, yo creo, es primero escuchar a la comunidad. O sea, ¿qué es lo que quiere la comunidad? ¿Qué es lo que busca? Primero, en la mayoría, yo diría, de los 90 casos, que el de cerca que a mí me tocó ahora de Ciudad de México, de calle Comonfort, la gente se asoma y te pregunta, a lo cual eso es maravilloso. Y estoy hablando, la gente es la señora que tiene la tiendita en la esquina, el señor que tiene la cedería en la vuelta, que viene y dice, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Qué? ¿Podemos bajar? No, por medidas de seguridad no se puede bajar, pero usted nos puede mostrar, sí, por supuesto. Y ahí estamos como hemos cambiado, yo creo también muy favorablemente por parte del instituto, decir, por supuesto, a ver, acá estoy para explicar, porque es mi obligación, es mi responsabilidad. Mire este muro, mire lo que hemos encontrado. Obviamente que no se pueden acercar, o sea, porque tiene que ver con, y eso sí es una medida de seguridad, o sea, porque se pueden caer, se puede quebrar, ¿quién pasa los seguros? Fíjese todo lo que hay que contemplar. Pero sí creo que está cambiando mucho la perspectiva en el sentido de cómo se está hablando con la gente, con la comunidad. En el caso del Tren Maya y los sitios arqueológicos están totalmente involucrados las comunidades. Por supuesto, ha sido toda una cuestión de negociación. Esto no es fácil, porque estamos hablando de selva, estamos hablando de la biosfera, ¿no? De Siancán, o sea, hay un montón de cosas. Pero tampoco no me quiero referir tan solo a esto, que lo que parece exótico, ¿no? Porque siempre también México vende la cuestión de lo exótico, de lo indígena, que no lo estoy negando, por supuesto, para nada. Pero México implica mucho más que las comunidades indígenas. Tenemos comunidades afrodescendientes. Me parece que eso también, que tienen una tradición y tienen un patrimonio que ahora estamos discutiendo. Por ejemplo, las comunidades afrodescendientes que ocupan Veracruz y el actual estado de Guerrero, digamos, lógicamente son las familias esclavistas, no hay un museo nacional dedicado a ellos. Y esta es una falencia. O sea, tenemos un Museo Nacional de Historia, tenemos un Museo Nacional de Antropología, no tenemos un museo nacional dedicado a los afrodescendientes. Entonces, hay agujeros y deudas históricas. Hay deudas históricas. Y ahí ese proceso de museificación, ¿cómo opera con la tensión entre patrimonialización? Muchísimo. A ver, los museos nacionales, y esto es también un problema, son designados por el director del INAH, que a la vez el director del INAH viene designado por el presidente, ¿no? Entonces es toda una escalera. Ellos son responsables de la custodia y del espacio físico, pero cada una de las salas el responsable es un investigador del INAH, un curador, lo que nosotros llamamos un curador, que es responsable de lo que pasa en vitrina, lo que está expuesto, pero también lo que hay en bóveda.
Eso también es toda una serie de protocolos, porque hay parte de protocolos de seguridad, porque tiene que ver con los seguros, lo que son bien nacional también. El tema de los bienes también es una cuestión que hay que tener como muy claro cómo se definen los bienes. Ahí necesitamos hablar siempre con un restaurador, las temperaturas, o sea, pero el museo tiene los museos tienen un problema. Una cosa son los reconocidos por el Instituto Nacional de Antropología, que serán los museos nacionales. Después tenemos museos particulares, por ejemplo, no estoy haciendo ninguna publicidad, creo que muchos han ido, los que pertenecen a la familia Kahlo, a las sobrinas de Frida Kahlo. Estoy hablando todo lo que es no solamente el Museo Frida Kahlo, sino las otras viviendas de Diego, el Anahuacalli, ¿no? Uno de los talleres de Diego Rivera, el taller, o sea, eso es privado. Pero después tenemos alguna experiencia, que también lo platicábamos con María Luisa, que son los museos comunitarios. La experiencia de los museos comunitarios rompe toda lógica, aparte estatal. Eso es maravilloso. Primero, porque los museos comunitarios tenemos en el norte del país, pero sobre todo en la zona de Oaxaca, ¿no? En la zona de Guerrero, pero en la zona de Oaxaca, en la zona de Tabasco, y ahí el museo comunitario, el guión, que todo se necesita un guión, lo realiza la comunidad. Entonces vemos algo como tan genial como en el relato, porque siempre aparte hay algo lineal, esto también es interesante, ¿no? En la concepción de la propia comunidad de lo lineal, cuál es nuestro origen, es lo prehispánico, ¿no? Lo novohispano puede aparecer o no, pero lo que sí siempre está presente es que ellos fueron parte de la revolución, a lo cual uno sabe que eso no es verosímil, eso no fue posible, que ellos fueran parte del ejército villista o zapatista. ¿Pero eso interesa? No, claro que no, porque lo que nos interesa es por qué ellos lo ponen como un lugar esencial en la historia que quieren narrar. Y después, obviamente, no solamente la presencia, digamos, en la Revolución, sino en otros momentos históricos del siglo XX. Creo que eso nos habla también de otra concepción de pensar el museo comunitario, muy diferente a la concepción y a procedimientos, reglamentación de un museo nacional. Ahí se rompe todo. O sea, ¿por qué? Porque ahí sí juega esta idea de memoria, ¿no? Ahí pasa, digamos, la reestructuración, la elaboración comunitaria, esta noción del pasado que es tan flexible como yo lo quiera narrar, y aparte nadie lo discute. Con toda la dignidad que se puede hacer de un museo que aparte lo dona el ejido. El ejido es las tierras comunales. Entonces son espacios en común, donde aparte generalmente ahí se reúnen en asamblea, o sea, son lugares importantes de referencia para la comunidad. Pero es muy interesante observar qué eligen para narrar y ser parte, y creo que este es el punto esencial. Ellos quieren ser parte de una historia nacional. No se distancian de la historia nacional, sino quieren ser parte. Por eso serían como historias paralelas y diferentes, ¿no? Pensar una cosa es la estructura de los museos nacionales, otra lo de los privados y otra lo de los museos comunitarios. No hay vínculo entre ellos. También pensábamos en los límites de las políticas de patrimonio. Es decir, decía, Ciudad de México tiene alrededor de conviven 20 millones de personas, y como toda gran metrópoli también entiendo que hay problemas habitacionales, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿cuál es el límite? Digo, cuando uno piensa en un proceso de patrimonialización, cuando hay personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda, sí. ¿Cuáles son, digamos, los criterios que se aplican a la hora de llevar adelante una política de patrimonialización? Este es algo que está pendiente y hay que discutirlo muchísimo. Lo que vos estás planteando en torno a lo habitacional es una locura, digamos. Uno cuando se pone a pensar con los compañeros, estudiantes, o sea, hacen 3 horas para llegar a dar clase, ¿no? O sea, es lo que conocemos son la gente que vive a 3 horas y media, y llegan a la casa, duermen y a las 3, 4 de la mañana están volviendo, ¿no? O sea, uno se pone a pensar también en la calidad de vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la calidad? Creo que me parece que compartimos los 4 esta idea de cómo podemos hablar de patrimonio cuando estamos hablando que casi 15 millones, 17 millones de personas viven en esas condiciones. ¿Quién puede? O sea, que yo le vaya a decir del patrimonio, mire, usted que vive cerca, o sea, es decir, a ver, discúlpeme, no, porque en México el tema de tutearnos no es normal, ¿no? O sea,
muy amablemente, pero me van a sacar así, retírese, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es el día a día, ¿no? Porque hay que vivir el día a día. Entonces, digamos, esto también me parece que nos debemos pensar es que estas discusiones que nosotros tenemos también responden a intereses propios de sectores culturales, ¿no? Más de vanguardia, menos de vanguardia, pero que nos interesa de diferentes perspectivas, que creo que no coincidimos, que estamos pensando en torno al patrimonio. El ciudadano de calle, y cuando hablo de ciudadano de calle, yo también soy ciudadana de calle, digo, el ciudadano que sale todos los días a laburar, perdónenme que lo planteé en términos tan coloquiales, que estamos hablando, para el caso de la Ciudad de México, 17 millones, porque no estoy hablando de Guadalajara, no estoy hablando de Monterrey, o sea, tan solo de Ciudad de México, uno le habla de patrimonio y es, a ver, discúlpeme, me tengo que tomar el metro, o sea, tengo que llegar a laburar. Pero, digamos, ese sería primero que me parece que encuadrar socialmente nunca lo debemos dejar de lado. Si no perdemos, y cuando hablamos de patrimonio me parece que nunca podemos perdernos en lo teórico. Creo que teorizar es muy importante, sí, pero la teoría, y así lo aprendí en esta facultad, si no tenemos el contexto no sirve para nada. Entonces, o sea, podemos tener ideas muy lindas, podemos tener marcos jurídicos, o sea, sí, pero ¿y cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo pensamos? Vuelvo a decir, lo que a mí me pareció este año interesante es pensar en torno al patrimonio biocultural. Me parece que es por primera vez, en el caso de México, que se piensa también en el resguardo de las reservas ecológicas, ¿no? Estoy hablando de la parte de lo que es el sur de la Ciudad de México, toda la parte del Pedregal, toda la parte de los volcanes, el resguardo, pero ya no tiene que ver con lo que sería el resguardo forestal, sino que es parte del patrimonio biocultural. Esta categoría me parece muy interesante para pensar, porque es volver a pensar también el vínculo con la naturaleza. No, o sea... En Europa le llaman patrimonio natural. Ajá, nosotros en México le dicen bionatural, y está sancionado, entonces también eso nos da un marco interesante para pensar, y también para pensar en el futuro, ¿no? O sea, pensar y corrernos de esta idea que ustedes planteaban, María Luisa lo plantearon, ustedes también, o sea, a ver, ¿por qué tenemos que congelar algo? ¿Por qué tenemos que congelar algo si está vivo, si tenemos reactivos? ¿Qué nos está sucediendo? Esto también, digamos, un poco yo había arrancado con esta idea. También otra de las ideas que tal vez por ahora más adelante lo podamos discutir, tiene que ver lamentablemente con la política. Política estoy hablando, vuelvo a decir, en torno al Estado, digamos, en torno sobre todo a lo que ha aparecido lamentablemente, se ha denunciado en diferentes instancias que tiene que ver con los feminicidios. O sea, qué es lo que está sucediendo y cómo las colectives femeninas han actuado o hemos actuado. Hay gran variedad, María Luisa lo sabe, desde los sectores más radicales, medios, diferentes tradiciones, que es muy diferente al resto del continente. México tiene la excepcionalidad dentro de los movimientos feministas. ¿Por qué? Porque la demanda, tan solo doy un número, es 11 mujeres por día. Perdón, y esto es oficial, no sabemos el extraoficial y ahora comento esto. 11 mujeres por día son asesinadas en México. 11 mujeres. Quiero decir que el feminicidio no está caraturado en todos los estados, en todas las provincias. Entonces, realmente no sabemos el número de mujeres que mueren. El cálculo es 11 mujeres de las que son en los estados, en las provincias, detectadas como feminicidio. O sea, realmente estamos atravesando una gran crisis y eso es lo que ha movilizado, y una de las formas que se ha trabajado o que se ha manifestado esta inconformidad, sobre todo, no voy a ser morbosa a contar porque es público, esto empieza con las muertes de Juárez, ¿no? Esto tiene una historia con las muertes de Juárez, pero ahora ya es lo normalizado, y esto es lo peligroso, cuando se normaliza los muertos y las muertas, niñas sobre todo, niñas, mujeres jóvenes. Esta idea de tomar Avenida Reforma es el emblema, aparte podríamos decir
de la aristocracia de la Ciudad de México, La Avenida Reforma fue ordenada por lo que fue el segundo emperador en el siglo XIX, Maximiliano el austríaco, donde hace esta idea de los bulevares, para nosotros tan comunes. Es un gran bulevar, la Avenida Reforma, con diferentes estatuas, con símbolos. Estaba ahí Cristóbal Colón, están los antiguos tlatoques tenochcas, ¿no? O sea, es emblemática, ¿no? Y aparte es aristocrática, con este ambiente afrancesado. Y es ahí donde empieza a manifestarse los colectivos femeninos, donde se intervienen y donde hay una reacción por parte de la sociedad mexicana de rechazo. Esto me pareció siempre muy interesante porque es, ¿cómo? O sea, estás rechazando y estás atacando a las mujeres y a los movimientos que están diciendo no queremos más muertas, queremos justicia, más los desaparecidos. Estamos hablando de más de 100.000 desaparecidos, ¿no? O sea, aparte los feminicidios. Y esta es la polémica que estamos atravesando hoy, ¿no? Porque es entonces que es más importante una estatua, perdón que lo diga, pero es así como parece, la estatua, la pared del mural, del Palacio de Minería, que se estén matando mujeres. O sea, esto es una discusión de lo cual la sociedad mexicana está dividida, ¿no? Está dividida porque es como estás tocando el emblema, ¿no? Nuestra historia, aparte aristocrática, y ahí se choca lo real, lo cotidiano, lo actual, con esta historia, vuelvo a decir, oficial, con esta historia perfecta, con esta historia que es para el turista, y que vienen estas mujeres, ¿no? Histéricas, lo pongo así porque es así como se aparecen, y que encima destruyen el patrimonio. Y este me parece que es el punto. Justamente, digamos, como para plantear algunas cosas que todos trabajamos, ¿no? Justamente esta idea de patrimonio vestigio, vamos a pensar un poco este problema, porque la noción de patrimonio vestigio es vestigio de lo excepcional, ¿no es cierto? Vestigio que está ligado justamente a esa idea de monumento que decís, pero monumento como monumento del poder, de expresión del poder, de la grandeza, digamos, de la belleza también como expresión de esos designios, digamos, públicos. Pero de los designios públicos, o por otro lado, esta otra tensión que vos marcabas de las manifestaciones para mostrar, ¿no? De los grupos, de las comunidades, etcétera, o como, digamos, exteriorización o testimonio de esto que llamábamos el patrimonio, digamos, que es el patrimonio intangible, ¿no es cierto? O cultural intangible, que se plasma, como vos nos decías, a través de una serie de convenciones políticas, etcétera. Entonces, un poco la pregunta sería si es posible desmarcarnos, o cómo hacemos para desmarcarnos de esas vinculaciones que son retóricas, pero que condensan simbólicamente en una serie de fórmulas nociones como las que venimos, o que vos algunas venís cascoteando, ¿no es cierto? Que son las de patrimonio, exotismo, excepcionalidad, unicidad y, ¿por qué no?, occidente, que de alguna manera plasma esta representación, digamos, de lo patrimonial. Sí. A ver, lo primero, y me da un poco de vergüenza andar diciéndolo, porque tú eres una de las grandes teóricas, ¿no? Pero esto que estás formulando y que estamos hablando no es tampoco algo que ni desde la propia Europa, estoy pensando desde Desertó, etcétera, etcétera, de discutir, ¿no? O sea, y también, ¿no? Desde los propios inicios de Annals, ¿no? O sea, quedaban, bueno, ya estamos en diferentes corrientes, ¿no? Pero, digamos, de Annals, ¿no? O sea, ya Annals están en otro giro, vamos a ponerlo así. Pero me parece, más allá de los teóricos, que no estoy para nada defenestrando, ¿no? Los teóricos europeos, porque hay de todo, como todo en la vida, a veces lo que nos encontramos en torno, digamos, sobre todo me había quedado pensando en el concepto de vestigio, ¿no? Como lo piensan, el rastro, el vestigio, el monumento, pero ¿no? tiene que ver con nuestra propia historicidad de la práctica, ¿no? ¿No? Vestigio, resto, y digamos, que adopta multiplicidad de formatos, pero el patrimonio también está ligado a eso, con los nombres que vos quieras. Sí. Monumento histórico, digamos, las variadas, por lo menos en la tradición europea, porque la noción de patrimonio viene de la palabra latina patrimonium,
¿no? Que son los bienes del padre que se legan, ¿no? Entonces la usamos y por eso decía estas representaciones que condensan retóricamente un poco la idea de patrimonio también con Occidente, pero lo que vos nos contás rompe con esa lógica universalista, o bueno, por lo menos intenta, ¿no es cierto? Sí. O sea, creo que este intento que yo estoy contando, la experiencia de México, pero que vuelvo a decir, no es solamente de México. Cuando uno empieza a ver, digamos, a historizar, ¿no? Esto que está sucediendo, realmente el primero que da la patada es el sur de Estados Unidos. O sea, el sur de Estados Unidos, el primero tiene que ver con la guerra civil, ¿no? Su propia historia, pero es interesante lo que sucede, ¿no? O sea, cómo empezar a estos no, a estos sí, qué pasa, también las comunidades latinas como están en Estados Unidos, también las comunidades afrodescendientes, digo afrodescendientes porque es como el concepto, ¿no? O sea, hoy políticamente correcto, pero también a mí, por ejemplo, me pareció cuando leía el fenómeno, que es lo que estaba sucediendo en Colombia también, ¿no? O sea, cómo se han sacado estatuas y cómo están discutiendo su propia historia. Y no hay una historia, hay historias, ¿no? Y en el caso también a mí me pareció sumamente interesante el caso de Bolivia, donde se saca precisamente la estatua del Che Guevara. Y o sea, esto también es genial, ¿no? Porque uno siempre piensa también de nuestros propios chips y va a ser precisamente ubicado una de las víctimas del COVID, que aparte fue uno de los que apoyó a Evo Morales en su primera presidencia, y van a sacar la estatua del Che Guevara y van a poner la de este señor. Entonces, esto me parece que nos lleva y nos genera un montón de cuestiones de pensar qué pasa con nuestras comunidades, qué nos pasa a nosotros mismos cuando vemos determinadas, no solamente monumentos, sino determinadas políticas de patrimonio. Yo iría un poco más allá, no solamente en torno a porque si no sería reducir el problema. Me parece como, lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero bastardear el problema. Es decir, a ver, la solución es que la calle cambie de nombre. No, esa no. O sea, a ver, eso pasa, digamos, no digo que no es simbólicamente importante, por supuesto que es simbólicamente, pero me parece que la cosa tiene más profundidad. O sea, porque si no ahí se entra en una disputa que no tiene sentido, ¿no? O sea, como nombre sí, nombre no. O sea, y bueno, no, yo no sé tanto en el caso de Argentina, pero me parece que Argentina tenemos una historia bastante dura, ¿no? O sea, bastante dura, ¿no? O sea, sobre todo el nombre de las calles, ¿no? Digamos, sin meterme en ese problema, yo lo estaba pensando a nivel continental. Quiero hacer la observación. Pero el tema de patrimonio, yo creo que lo tenemos que discutir, digamos, tenemos que discutirlo tanto en el plano efectivo, pero también en el plano jurídico. Nunca debemos dejar de lado el plano jurídico. Porque el plano jurídico, o sea, es lo que nos permite entrar en los lugares de la legalidad. Y no me estoy poniendo en el rol autoritario que es el Estado. El Estado es autoritario, eminentemente Estado. Pero, o sea, tenemos que tener un marco jurídico porque también tiene que ver con la custodia, la preservación. O sea, alguien tiene que entrar en el juego para intervenir y decir, a ver, de esto debemos custodiar. El ejemplo que quiero dar, que sobre todo les comentaba, que tiene que ver con el patrimonio documental, es que precisamente el año pasado, que eran las conmemoraciones, no los festejos, las conmemoraciones de la caída de Tenochtitlan, aparecieron unos documentos de Hernán Cortés vendiéndose, que ese es también lo que está pasando en los últimos, estamos en el 22, desde el 2013. Están apareciendo una serie de documentos en el mercado negro, que ya no es el mercado negro, se vende en las grandes subastas del mundo. Estoy hablando de Londres, estoy hablando de Nueva York, y aparece, estoy hablando de París, aparecen piezas prehispánicas, pero también documentación, que fue extraída y que aparte en muchos casos las conocíamos y las vimos en el Archivo General de la Nación o en diferentes archivos y aparecen en subastas. Esto también me parece que desde 2014 se ha llevado, ¿no?, un intento de recuperación donde intervienen, por ejemplo, historiadores, cartas, donde se exige, donde también el gobierno, ahora sí, el gobierno de México solicita con todas las credenciales diplomáticas la devolución, ¿no?, porque son robos. Este es un problema que también tenemos un vacío jurídico, ¿no? Por eso yo hablaba de lo jurídico, es decir, bueno, a ver,
también una de las discusiones que se ha tenido. Europa debe devolver a México todo lo que se robó. Yo no sé. Yo no sé, porque si uno empieza a ver la historia de los documentos, digo, a ver, puede ser polémico, porque cuando uno puede ver cómo, en el caso de las piezas, la cosa sí, ¿no? O sea, porque si hay robo directamente, también tenía que ver con diferentes políticas. Si pensamos, bueno, hasta el día de hoy en Centroamérica no existe el INAH, no hay una recuperación arqueológica, sino que se da como a licitación a Harvard, Yale, Berkeley. O sea, entonces se llevan las piezas, es parte de los 10 años. ¿no? Entonces los sitios se llevan. Pero en el caso de México, mucha de la documentación, que a mí me tocó estar de cerca con lo que conocemos de la gran librería, la gran biblioteca de Don Carlos Sigüenza y Góngora, el erudito más grande del siglo XVII, los 3 tomos de Sigüenza y Góngora, que estaban en Inglaterra y entran en subasta en el 2013-2014, fueron entregados por precisamente uno de los padres de la independencia, ex sacerdote, Mora. Los intercambia a 3 volúmenes por 19 Biblias. Sí, es histórico, ¿no? Claro. O sea, todo lo que encontramos. O sea, entonces ahí es como entramos en la discusión, porque esto responde a un momento histórico. Obviamente. Un momento histórico, pero lo que sí yo creo que estamos pasando una transición muy interesante es que estamos pensando en torno a qué es el patrimonio, para qué queremos el patrimonio, si tenemos que escuchar otras voces. Yo sí creo que no solamente de los especialistas, sino de nuestras comunidades, nosotros como comunidad, decir qué queremos hacer, esto para qué lo queremos. Y me parece que va a ser una travesía muy linda, muy polémica, pero muy linda, y que me parece que hay que dar, esa lucha hay que darla. Bueno, Clement, ahora así a modo de cierre, como nosotros los 3 trabajamos en la carrera de gestión cultural y en tu último libro, que está dedicado al cacao, aparecen algunas menciones que trabajaste en una curaduría sobre el cacao. Entonces, un poco, si se puede, contanos cómo se hace una curaduría en un lugar que cuenta con multiplicidad, digamos, de recursos, que valoriza, como bien vos decís, ese tipo de intervenciones. Entonces, qué criterios, por ahí qué elementos tuvieron o tuviste en cuenta, también considerando la multiplicidad de usos y de significados que tiene el cacao, alimenticios, culturales, religiosos, cosmogónicos, ligados al inframundo, ¿no? A los sacrificios rituales, a los viajes, entre otros. Y por otro lado, ¿qué rol le han asignado o no a la tecnología? Digo, porque acá en Argentina se ha puesto de moda lo de la inmersión. En esta ciudad dicen que se hacen como muestras inmersivas que están en las antípodas, pero enunciativamente, si eso desempeñó algún rol. Y finalmente, un poco que vos todo el tiempo has estado marcando, ¿cuáles son esas condiciones de producción que te permiten pensar que ha sido esto posible? Digo, viste que los historiadores decimos todo el tiempo, tenemos que poner atención en las condiciones de producción, y cuando vos lees un escrito, parece que el escrito es aséptico, digamos, hay una absoluta borradura de esas condiciones de producción, y se entienden, porque las condiciones de producción implican juegos de relaciones de fuerza, o sea, que explican por qué la potencialidad temática, bueno, y demás. Entonces, si eso se puede contar, y finalmente, ¿por qué el cacao? A ver, voy a empezar por el final para ir contando cómo es esto. ¿Por qué el cacao? Primero, este proyecto es un proyecto entre Italia y México, ¿no? Es un proyecto que lo pensamos con mi colega del IUM, de Miram, ¿no? De hablar y reflexionar en algo más que fuera, o que, mejor dicho, corrernos de un tema clásico que es México asociado a la droga, México asociado al tequila. ¿Por qué no hablar y por qué no pensar en términos de algo tan valorado, tanto en Italia, que es la gran consumidora de chocolate, como el productor de cacao? Este proyecto tiene
como muchos puntos de reflexión en torno, y también de denuncia, ¿no? En el sentido de el cacao que se consume hoy en Europa y puntualmente en Italia, Perugia, es el centro chocolatero por excelencia, es el cacao que proviene de Ghana, de mano de obra esclava. Entonces también era un poco de, a ver, por eso tiene como, la primera apuesta fue en Milán, después en México, movernos por diferentes lugares en torno a la reflexión. O sea, que cuando uno, podemos decir, vamos al kiosco y compramos un chocolate, un chocolatín, que se piense un poco, no es el caso de México, pero sí en el caso de Europa, ¿y esto de dónde viene? ¿No? Eso, o sea, porque mucha gente aparte también nos encontramos que pensaba que el chocolate era un árbol, no el cacao, ¿no? O sea, y las variedades de cacao, bueno. Entonces ahí como que empezó la historia. Una historia maravillosa que aparte nos atravesó la pandemia. Pero nunca paramos. Por eso, digamos, a nivel, tecnológico, todo fue diseñado y todo lo pensamos desde las diferentes plataformas electrónicas, contactándonos, aparte llevamos diferentes mesas de trabajo, escuchando, hoy por hoy en nuestro continente, Ecuador es el mayor exportador de cacao, le sigue Costa Rica, los grandes especialistas son de Costa Rica, y después más de cerca, que es donde yo me sentí más cercana, es el caso de Guatemala, que las cacauteras son mujeres, porque esos hombres han ido al otro lado de la frontera, como los conocemos nosotros, están en Estados Unidos, entonces el cacao es un elemento más para poder sobrevivir, y el caso de Tabasco, ¿no? Que es por excelencia cacautero. Entonces el proyecto no es solamente esta idea de, pensemos y mostremos el cacao y lo lindo y el chocolate, sino esta reflexión de ir más allá de lo que puede parecer obvio. No, bueno, obvio para América Latina, no para Europa, ¿no? La idea del proyecto era, y es, porque sigue estando latente, no solamente esta reflexión, sino fue primero, y ahí viene la curaduría, una curaduría que aparte no la estamos reduciendo a una exposición, creo que eso sería un error. Pero también debo decir, que me preguntabas los pasos, primero hay que diseñar, hay que tener claridad en torno, ¿qué quiero mostrar? ¿Cuál es mi objetivo, mi intencionalidad, diríamos, ¿no? O sea, ¿cuál es mi intencionalidad? Y también cómo juega lo visual. También debemos pensar en lo visual, y algo que me parece que por ahí a veces, en Argentina, yo creo que sí se está cambiando la perspectiva, que no todo el mundo habla castellano. No todo el mundo habla castellano, y no solamente no todo el mundo habla castellano, sino que tenemos ciudadanos con diversas capacidades visuales, auditivas, ¿no? Entonces hay que pensar en esta ciudadanía más amplia, ¿no? Eso sí lo teníamos desde el principio, decir, bueno, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a pensar? Y ahí empezamos a pensar en torno, que vos lo hablábamos el otro día con vos, en lo glocal. El concepto de glocal. ¿Qué es el concepto de glocal? Pensar lo local desde lo global, pero lo global desde lo local. Entonces no perder esa perspectiva. Pero lo primero que yo diría es tener esta claridad a dónde quiero ir. ¿Qué es lo que...? Sí, ok, quiero hacer una exposición, hicimos un docufin, hicimos un libro, hicimos mesas, ok, ¿y esto para qué? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, ¿cuáles son los objetivos y cuál es lo que sería un plan de trabajo? Hay un cronograma y un plan de trabajo, para dónde vamos a alcanzar, qué es lo que nos interesa, y por eso la curaduría, nosotros no lo reducimos a la exposición. La propia exposición en Milán fue obviamente una experiencia un poco peculiar, en el sentido de que estábamos mostrándole a un público milanés, que es realmente una gente muy curiosa, es un público muy curioso, pero algo que no tenían la menor idea, que es una planta de cacao, cuántas variedades de planta de cacao, eso lo resolvimos tecnológicamente, con las grabaciones, o sea, con piezas. Yo creo que siempre menos es más. No más, es menos y más. Que la información tiene que ser clara, concisa, siempre un mapa, ¿no? O sea, el mapa siempre ayuda, porque ¿por qué tenemos que, vuelvo a decir con este concepto de lo local, ¿por qué tenemos que pensar que todos sabemos de qué tipo de espacio estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de ideas estamos plasmando? Entonces, en el caso de Milán, fue pensarlo, ahí sí,
totalmente adrede en los 3 niveles mesoamericanos, porque el cacao es la bebida que tomaban los antiguos gobernantes. Es una bebida que aparte era mezclada con chile, que era mezclada también, no hablo nunca de alucinógenos, si ustedes me disculpan, hablo de plantas maestras. Alucinógenos tienen una carga occidental que no responde a este tipo de sociedades, son plantas maestras que permiten el contacto con las deidades. Entonces, en los 3 niveles, o sea, estaba pensado en 3 niveles, donde el público en el nivel del inframundo, teníamos ahí artistas, pintores de Tabasco, que fueron chontales, mal llamados chontales, es un nombre despectivo llamarlos chontales, que estaban pintando. Ellos quisieron plasmar su imagen de qué es el árbol de la vida, que es un concepto muy fuerte. Una segunda parte, que es cómo se vive hoy el cacao. El cacao no tiene que ver con esta idea también europea, o también nuestra propia idea de aquí en Argentina. No tenemos el cacao, ¿no? O sea, no somos productores de cacao, en el sentido de cómo se vive. La experiencia etnográfica, también estar en campo, ayudó muchísimo de entender que esta idea que nosotros tenemos de, es para tomar el chocolate, ¿no? El cacao tiene usos curativos para los bebés que nacen, para muchas cuestiones espirituales, pero también en la dieta por la carga calórica. O sea, también tiene una cantidad de propiedades que realmente no lo sabemos. Y después también, y esa fue la experiencia como fuerte, es entrar en la ciencia dura, con los científicos, donde se intentó y se sacó el ADN del cacao y pensar en el futuro del super cacao, ¿no? También esta experiencia, digamos, como que nosotros, por eso el libro se llama El cacao, la planta que transita los tiempos, es esta idea de, a ver, en el pasado, este pasado mesoamericano exótico que gusta, que atrae, ¿no? Y que aparte aparece registrado ahí, pero en el periodo novohispano se convierte en el chocolate, que aparte está sancionado por la Iglesia Católica en el caso de la Nueva España, porque despierta deseos sexuales, pero a la vez crea el propio virrey Mancera las mancerinas para tomar, porque se hacen adictos al chocolate, a tomar chocolate. La corte virreinal se hace adicta. Entonces, experiencias muy interesantes, pero también qué pasa en Europa, ¿no? O sea, con el chocolate, lo que es el fenómeno, el momento, ¿no? También pensar el siglo XIX, con las cacauteras, mediados del siglo XX, las cacauteras realmente tienen un buen número. Después México hoy es el tercer productor, lejos, muy lejos de Ecuador. Pero lo interesante de pensar esto era pensar la parte científica también, ¿no? Es decir, como esta idea con la gente de la Universidad de Bolonia, ¿no? O sea, los científicos, ver qué nos decían en torno. Es una planta aparte muy complicada porque necesita una sombra. O sea, si responde a determinada temperatura, no puede tener mucha lluvia, no puede tener mucho calor, necesita sombra. No. O sea, tiene una serie de cuidados que también nos despertaba, o por lo menos a la gente que estábamos ahí, mucha curiosidad, porque también los animales que viven alrededor del cacao son serpientes. O sea, hay como una cuestión también sumamente interesante. El proyecto, por eso yo decía, vos me preguntabas de la curaduría, no solamente lo pensamos en esa exposición en Italia, sino lo que fue la realización de un docufilm, es parte de esa curaduría que dura 1 hora, está todo narrado en Xocotán, que es realmente la lengua de los chontal, en Xocotán. Narra, es en 1 hora. Nosotros le pusimos docufilm porque no es un documental etnográfico, no queríamos hacer eso, no nos interesaba hacer eso, sino generar una reflexión, algo que llamara la atención. Y por el otro lado, el libro este que vos estás hablando, tanto en papel como de manera electrónica, auspiciado por 14 instituciones, y también estas mesas de trabajo. Es decir, la curaduría, y ahí volvemos de nuevo a los conceptos. Vuelvo a insistir, no lo podemos reducir a esta idea de la exposición. Una cosa es una exposición, otra cosa es una curaduría. La curaduría la podemos pensar en torno a proyectos concretos, con tiempos concretos. No es decir, bueno, a ver, mi curaduría tiene 4 fases. Esta es la primera, la introducción, la reflexión. No, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que yo puedo, no sé si aconsejar, dar como tip, decir lo que la experiencia que nosotros atravesamos es desde el inicio tener, desde el arranque, ¿no? Del arranque decir, bueno, a ver para dónde voy. Que hay ajustes, siempre hay ajustes, por supuesto.
hay ajustes, hay desacuerdos, claro que hay desacuerdos, por supuesto que hay desacuerdos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta exponer esto, yo quiero mostrar esto porque para mí es altamente significativo. Y el otro colega dice, no, quiero poner toda la mesa llena, entonces toda la negociación. Pero eso es algo que pasa. Pero, digamos, me parece que las decisiones tienen que estar avaladas y estar pensadas y no deben ser apuradas. Y yo creo que siempre también ayuda mucho cuando uno tiene la claridad ideológica. Perdón que hable de este plano, pero me parece que no somos seres aideológicos. ¿No? O sea, esta claridad ideológica es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Vos, María Luisa, nosotros tres, ¿qué queremos decir? ¿Qué historia queremos contar? Y no es menospreciar la historia, es ponerle la carga ideológica. ¿Qué historia quiero contar? ¿Y qué quiero reflexionar en torno a eso? Y eso a mí se me ocurrió, voy a contar, hasta lo pueden después bajar por parte del instituto. Para mí la exposición más bella que viene el mundo, lo juro, la más bella del mundo, es de una sola pieza. Es la famosa máscara de Calakmul que la encontraron hace unos años y la entrada la voy a anotar porque lamentablemente se sacó y no es vendible, ¿no? Para circular, porque sí, las muestras se circulan en el mundo, ¿no? Porque se venden, ¿no? O sea, eso también es toda una cosa interesante. ¿Qué es lo que se vende? ¿Quién lo consume? Y la entrada era muy simple, con proyecciones en cañón, como uno que entraba a la selva, ¿no? Así con diferentes pantallas, con la música de la selva grabada. Era todo verde, como una cueva, y tan solo estaba la máscara, con todos los cuidados, la luz, la temperatura de la luz, ¿no? O sea, para no ser afectada, y eso era todo. Y atrás, proyectado, el sitio de Calakmul. Lo dijo todo. Totalmente. Es decir, Menos es ¿no? más. O sea, exactamente, menos es más. Sí, totalmente. Entonces me parece que eso también debemos pensar, porque aparte es corrernos del siglo XIX, ¿no? También esta idea, ¿no? de mostrar, ¿no? Sí, El exhibicionismo, ¿no? Esta idea de qué había que mostrar. Me parece que hoy estamos en otros lugares, qué queremos mostrar y para qué queremos mostrar, y hay cosas que no se deben mostrar. Clemen, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por acompañarnos. Para nosotros ha sido un gusto súper grande. Gracias, Marcos, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, sí. Muchas gracias.